Y estas jóvenes, cuando eran jaladas a aquellos lugares, a aquellas sectas, terminaban como adeptos. Aquellas muchachas terminaban torturadas, terminaban violadas, y si quedaban embarazadas, se les mantenía con vida porque ese niño iba a terminar en un rito satánico. Mandaban a los jóvenes a los hospitales a decirle a las señoras: señora, ¿no quiere que le haga la carta astral de su hijo o de su hija para que usted sepa qué le deparan los astros su futuro? Cuando la gente daba esa información, llegaban aquellos jóvenes ante aquellos sumos sacerdotes, y si ellos querían que naciera ese niño, ellos decían: pónganle un guardián a ese niño. Pero si ellos no querían que naciera ese niño, ellos decían: malfórmenme ese niño. Entonces ahí en ese momento, en ese instante, pues me empiezo a dar cuenta que muchas empresas como Sonrix, Coca-Cola, Walt Disney, Procter & Gamble, Ubaló y muchas otras empresas eran de dueños satánicos. Coca-Cola hace años tuvo un pacto con Satanás, el cual dijo: te voy a hacer la empresa número 1, la más poderosa sobre esta tierra, pero cada 2 meses tú me vas a ofrecer 3 almas en sacrificio, y esas 3 almas terminan sacrificadas y embotelladas. Y esto salió con Jacobo Zabludovsky hace muchos años, que se habían encontrado dedos, restos de carne, restos de ropa dentro de aquellos refrescos, como lo acontece hasta el día de hoy. Sonrix es una empresa a la cual cada 31 de octubre se le pagan cantidades fuertes de dinero para que inserte navajas, veneno, marihuana, vidrios en los caramelos, para que esos dulces terminen pues en muchos estados de la República o a nivel mundial, y muchos niños mueran por sobredosis de droga, otros mueran cortados de la garganta, y pues la gente así no se va a dar cuenta. Yo entre más avanzaba yo ahí, pues yo me daba cuenta de infinidad de cosas que ahí estaban aconteciendo. Hace mucho tiempo atrás llegó Miguel de la Madrid Hurtado a esta secta llamada la Orden del Carnero Negro para pedir ayuda para llegar a la presidencia de la República Mexicana. Artistas como Celia Cruz, Verónica Castro, Tatiana, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Rocío Sánchez Azuara y muchos otros artistas eran miembros de sectas satánicas. Yo recuerdo que Irma Serrano y Ernesto Alonso, ellos se gozaban porque ellos decían: nosotros tenemos controlados los medios de comunicación. Hace muchos años se metieron telenovelas satánicas como El Maleficio, Lo Blanco y Lo Negro, El Retorno de Diana Salazar, telenovelas producidas por un sacerdote satánico. Entonces ellos se gozaban porque tenían control los medios de comunicación. Yo me empiezo a dar cuenta también que muchas escenas de películas muchas escenas eran actuadas, pero otras escenas eran rituales que ahí se estaban llevando a cabo. Un pensamiento satánico decía: yo puedo entrar a tu casa sin pedirte permiso, a través de un tazo, a través de una caricatura, a través de una telenovela, a través de una canción. Es así como ellos entran astutamente a las casas de las personas, y la gente no se da cuenta de muchas cosas que están pasando. Me doy cuenta también que muchas personas de la Iglesia Católica, muchos sacerdotes católicos, en el día eran católicos, pero en la noche eran sacerdotes satánicos. Juan Pablo II, un masón en grado 33, perteneciente a la Hermandad Negra, la Iglesia Satánica de Anton LaVey. Si nosotros vemos el grado 33 y lo sumamos 3 más 3 nos da 6, que es el número de la bestia. Y vemos que este señor, cuando llegaba hace muchos años a México, él bajaba del avión y lo primero que hacía era besar la tierra en consagración a Satanás. Pero antes de irse él decía: México siempre fiel. Pero él hacía este símbolo: México siempre. Entonces aquí vemos que no es ningún saludo de amor y paz, sino es el saludo a la victoria, la vez de la victoria. Y aquí vemos cómo se está reflejando el rostro de un demonio. Vemos que es la cabra de Méndez, la representación de la cabra de Méndez, y que muchos artistas, muchos políticos, toda la gente que hace ese tipo de saludos, pues son saludos de sectas. Mucha gente durante años ha pensado que esto es la señal de la Santa Cruz, porque así la Iglesia Católica lo ha enseñado. Pero esto, dentro de una secta, este símbolo significa el 666, el número de la bestia. Cuando la persona está haciendo esto, está haciendo la Trinidad satánica, el ojo de Satán. Una cruz es hacia arriba, el satánico la usa hacia abajo, lo cual ellos dicen que es derrota, rebeldía hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando la persona está haciendo eso, está reconociendo la bestia, está haciendo la Trinidad satánica y está haciendo una rebeldía hacia Jesucristo. Y muchas de las cosas que los sacerdotes católicos dicen es en latín, porque es un idioma que se habla dentro de una secta, y cuando ellos están diciendo las cosas en latín, la gente no sabe latín, y muchas ocasiones están consagrando a la gente. Acaban de pasar unas fechas, que es la semana de que la gente va a tomar una manguita, que eso que le ponen a la gente es iniciación al satanismo.
y son cuerpos incinerados con imágenes de la religión que ya no sirve. Cuando la gente va después de tomar esa marquita a la medianoche, esa gente es consagrada a las sectas. Los sacerdotes católicos de ciertas iglesias ya tienen que tener en el centro de su iglesia un pentagrama con tierra de panteón. Los sacerdotes satánicos llevan animales que van a ser sacrificados, porque en todo ritual hay derramamiento de sangre, y dicen, vamos a consagrar toda esa gente que vino a Satanás. Y a la medianoche toda esa gente está siendo consagrada a Satanás. A mí se me dio un calendario de actividades que era el calendario satánico, que a partir del 1 de enero hasta el día 31 de diciembre, todo el año había festividades dentro de las sectas. Para mí el 1 de mayo no era día del trabajo, era día de las asambleas satánicas, y en estas fechas eran importantes, porque nosotros como cristianos celebramos la pasión, recordamos cuando Cristo vino y murió y se entregó a sí mismo por nosotros. El satanista lo que celebra en estas fechas es la derrota hacia Jesucristo, donde ellos en las sectas, ya de tiempo atrás, debieron de haber raptado a una persona de la fisionomía más o menos de Jesús, de 33 años, y esa persona es sacrificada y es atormentada dentro de una secta satánica. Ahí tenemos el calendario satánico, las fechas de actividades, donde tenemos todo lo que ellos hacen, ¿verdad? Que son orgías, son sacrificios humanos, son sacrificios de animales, y tenemos que hacen sexo y etcétera, ¿no? Hacen infinidad de orgías, infinidad de maldiciones, infinidad de conjuros para lo que es las sectas satánicas. Las fechas de ese calendario, las más fuertes eran la del 31 de octubre, la del 12 de diciembre, la del 24 de diciembre y la del 2 de febrero, 2 de la Candelaria. Que a partir de esas fechas, los satanistas a partir de lo que es septiembre, ellos se meten todo el mes de septiembre en ayuno y en oración. Llega el día 4 de octubre y ellos empiezan a nivel mundial a hacer un ritual para maldecir el cuerpo de Cristo, todas las iglesias cristianas. Llega el 15 a 20 de octubre y empiezan ellos a preparar la fiesta a Samhain, el dios de los muertos o el dios de la muerte. Llega después del día 15 a 20 de octubre, donde se abren las sectas y el círculo satánico. Todo lo que está dentro del círculo del pentagrama es consagrado a Satanás, y a partir de ahí empiezan a meter navajas, veneno, y todo eso es llevado a Sonrix. Se le pagan cantidades fuertes de dinero para que esos inserten eso en los caramelos. Después llega el día 24 al 30 de octubre, donde se empiezan a preparar locutores, cantantes, managers, se empieza a seleccionar la música, se empiezan a meter a la televisión a seleccionar las películas, en la radio se empieza a seleccionar la música que va a ser introducida, y llega después el día 31, donde ya la gente, los satanistas, a la medianoche van a celebrar el cumpleaños de Satanás, que ya para ese ritual deben de tener 13 niños por sectas satánicas que se raptaron de meses atrás, y esos 13 niños son sacrificados y ofrecidos a Satanás. La mayoría de esos niños que se pierden son de gentes que no son cristianas. Muchas de las canciones que ahí se cantaban pues ya traían mensajes subliminales por las sectas satánicas. Cuando yo llegué al grado de mago número 9, a mí me enseñan a trabajar los mensajes subliminales. Y muchas canciones de Amanda Miguel, de Inés de Calaf y muchos otros artes como Tatiana, le insertamos mensajes satánicos a sus canciones con otro grupo de personas. Esas canciones, cuando la gente las escuchaba, le traían consecuencias a su vida, o estaban ellos mismos inconscientemente estaban reconociendo a Satanás como Señor de sus vidas. Esa canción de Amanda Miguel, que fue todo un éxito, de él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, tan solo un capricho que el niño tenía. Pues al lado reverso decía todo eso, al lado derecho, pero al lado reverso decía, fabuloso reina Satanás. Y esa canción de ay qué calor, hay peligro en el elevador, de Tatiana, al reverso decía, soy la reina de la iglesia, soy la bestia. Aquí vemos que la bestia es Satanás, y vemos que ese símbolo que porta el artista es el sello oficial de las sectas satánicas, y que siendo un artista baladista que por ahí sonó y de repente ya no sonó, y que de la noche a la mañana pues que ya es la reina de los niños. Muchas gentes, muchos artistas se pactan, y de la noche a la mañana, siendo nada más artistas así, llegan a subir a la fama, porque son gentes que se pactan con Satanás. Yo, verdad, empiezo también a darme cuenta ahí que a muchas personas pues las mandaban a involucrarse a las iglesias para que ellos trajeran la información. Cuando yo, verdad, llego al grado de sacerdote satánico, ahí mi obligación fue más fuerte, ahí mi obligación era destruir cristianos,
porque ahí me enseñaron que el cristianismo para mí era una plaga y que yo tenía que acabar con esa plaga, tenía que destruirlos. Yo mandaba a jóvenes involucrarse en las iglesias. Vas a ir y me vas a investigar cuántos son, quién es el dirigente, qué hacen. Si a mí la información me llegaba que era una iglesia que no ayunaba, que no oraba, que no velaba, que no trabajaba, yo me burlaba de esa iglesia y decía, ¿para qué la maldigo? ¿Para qué gasto mi saliva si está de mi parte? No me hace ningún daño. Pero si yo veía que era una iglesia que trabajaba, que ayunaba, que oraba, que velaba, que trabajaba, yo procuraba destruirla. Yo decía a estas personas, vas a ir y me vas a investigar quién es el más débil de ahí, de esa congregación, porque en ese vamos a insertar la cizaña. Y ese se va a encargar de destruir toda la congregación. Muchas iglesias en ese entonces fueron destruidas, muchos cerraron sus iglesias. Muchas de las caricaturas de ese entonces, como Los Pitufos, Mi Pequeño Pony, Cazafantasmas, Ositos Gummy, Patoaventuras, He-Man y los Amos del Universo y todas esas caricaturas, ya desde ese entonces traían mensajes ocultos. Vemos y nos podemos examinar cada caricatura, podemos observar cuánto ocultismo trae cada caricatura. Y vemos cómo ya las caricaturas de estos tiempos, ya más actuales, ya descubiertamente están dándole la honra y la gloria a Satanás. Tenemos ahí una serie llamada Dragon Ball, que empezó como Dragon Ball, después Dragon Ball Z y luego Dragon Ball GT, donde vemos que la Biblia nos muestra en el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 12, que Satanás es la serpiente antigua, el dragón, y vemos cómo ya desde el título vamos ya, ahí como que ya hay algo oculto. La palabra Dragon Ball Z significa la bestia que va o que está en el camino, la bestia es Satanás. Vemos que cada uno de esos personajes que ahí se dan son el nombre de un demonio, son demonios ahí en la serie. Pero vemos que ahí hay un personaje en esa serie de Dragon Ball que se llama Mr. Satan. La palabra Mr. en el inglés significa Señor. Entonces vemos que ahí dice Señor Satanás. Y donde vemos que en uno de sus capítulos de esta serie, el capítulo decía Mr. Satan o el Señor Satán salva la tierra. Donde vemos que ya son cosas tremendas y graves. Vemos que cualquier niño que ve ese tipo de caricaturas, vemos que a ratito ya empieza a golpear al primito, a la hermanita, al sobrino, y vemos que son cosas pues que ya están, ya no tan ocultas. Vemos esa caricatura de Pokémon, que estando allá 700 niños en el Japón, les vienen ataques epilépticos a través de esa caricatura. Y esa caricatura, después de que allá causó esa revuelta de que esos niños se posesionaron, les vinieron ataques epilépticos, mandan esa caricatura para acá, para México. Y el mismo caso que pasó allá fue el mismo caso que aconteció acá, que muchos niños empezaron a tener actitudes extrañas y que incluso no nada más le preocupó a la iglesia cristiana, sino también la iglesia católica, que salió en los periódicos que el párroco de Hidalgo había mandado llamar a sus feligreses para quemar a los Pokémones. La palabra Pokémon significa poco, demonio o demonio de bolsillo, donde vemos que todas las caricaturas tienen casi el mismo título: Digimon, demonios digitales; Pokémon, poco demonio, demonio de bolsillo, donde vemos que ellos usan los personajes principales de cada serie para sus fines, para sus propósitos. Vemos que la palabra Pikachu, que es el personaje principal, vemos que significa Dios de la reencarnación, 100 veces más poderoso que Dios. Donde vemos la firma de Satanás en la cola que tiene el personaje, es una especie de rayo, es la S de Satanás. Donde vemos cómo también ya, pues cada uno de esos personajes que se dan, podemos ver nosotros cómo en estos personajes que aquí se están dando, pues ya vemos aquí cómo dice Digimon.